Dios les bendiga. Seguimos adelante con nuestro estudio acerca del propósito de un milagro. El de hoy va a ser mostrar cómo el Señor Jesucristo fue Señor tanto de la vida como de la muerte. Nuestra introducción nos dice cómo el Señor Jesús demostró y enseñó su divinidad durante su ministerio terrenal, ejerciendo poder sobre las enfermedades, la naturaleza, los demonios, el pecado y la muerte, que era el enemigo más grande o que es el enemigo más grande de la raza humana. La resurrección de Lázaro no es el único milagro de esta naturaleza. Por lo menos en los evangelios se registran 3 más. Una fue la hija de Jairo, que lo puede leer en Lucas 8:54. El hijo de la viuda de Naín en Lucas 7:11 y el de nuestro Señor Jesucristo en Juan 10:18. Primer punto, vamos a ver cómo María se encuentra con Jesús y le reclama por no haber venido antes. Vamos a estar en el capítulo 11 de Juan a partir del verso 1, donde Juan comienza su relato explicando que Lázaro de Betania, amigo de Jesús, había enfermado. El Señor se encontraba ministrando al otro lado del Jordán a un día de Betania. Verso 3. Como Lázaro empeoraba, sus hermanas enviaron mensajeros al Señor para hacerle venir para que él lo sanara. Verso 4. Oyéndolo Jesús, al mensajero, le dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Verso 5. Dice que Jesús los amaba, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Estos 2 versos que acabo de decirles están para saber sobre qué bases está el propósito, para que no se malinterpretara el verso 6, que dice que Jesús decidió quedarse 2 días más en el lugar donde él estaba. Esta demora no fue ni por negligencia ni tampoco por desinterés. Verso 7 comienza diciendo: después de esto, dando a entender el hecho en el asunto, les dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Verso 8. Ellos se sorprenden, ya que por causa de la sanidad del ciego de nacimiento en Juan capítulo 9, los judíos se habían disgustado tanto con el Señor que procuraban apedrearle, y otra vez, ¿vas allá?, le preguntan ellos. Verso 11. Regresar a Judea era una forma directa de exponerse en ellos a la muerte. No solo ellos, el Señor también. Como los discípulos no entendían la razón de regresar a Judea, provincia donde se encontraba Betania, que era el lugar donde estaban Marta, María y Lázaro. Verso 14, Jesús les dice claramente: Lázaro ha muerto. Esto porque al principio el Señor usó eufemismos. ¿Qué es un eufemismo? Palabras más suaves que sustituyen las más fuertes. Ellas fueron dormir en vez de morir y despertar en vez de resucitar. Un detalle de esto es que en la literatura griega y hebrea se usaba la palabra dormir en el sentido de estar muerto, pero no se encuentra ningún caso en ambos idiomas en que despertar se haya usado en el sentido de resucitar. Eso dice que el Señor está inaugurando el término. El caso fue que el Señor se detuvo por 2 días más. Aunque Lázaro había muerto a poco tiempo de salir el mensajero. Hagamos cuentas. Nos dice la palabra que 4 días tenía Lázaro de muerto cuando el Señor llegó donde ellos. Si empezamos a contar, un día estaban de camino, así que un día tardó el mensajero en llegar a Jesús, más 2 días que Jesús demoró.
y un día de regreso de parte del Señor. Así que con esa cuenta van a saber que Lázaro murió poquito después de que aquel mensajero salió a llamar al Señor. Pero para Marta y María, la ausencia de Cristo, cuando ellas más lo necesitaban, fue una forma que ellas no esperaron. Versos 21 y 32. Por eso cuando Él se presenta a una y a la otra, las dos le dijeron: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto porque ellas ignoraban los planes del Señor para ese momento. Punto B. Nos dice que Jesús llora. Verso 20. Cuando Marta oyó que el Señor venía, salió a su encuentro. Y mientras ellos hablaban, pueden leer su conversación en los versos del 21 al 27, María estaba en su casa llorando la muerte de su hermano. Marta y María eran muy diferentes la una de la otra. Marta era la más activa y sus reacciones eran mucho más rápidas que las de María. Lucas 10, 38 al 42. María era la mística, disfrutaba de las enseñanzas del maestro y en momentos de dolor ella se expresaba con un llanto silencioso. Por ejemplo, cuando ella fue a ungir los pies del maestro, se limitó a derramar sobre ellos ungüento de nardo puro y a enjugarlos con sus cabellos, sin pronunciar palabra. Esto nos dice Juan 12, del 1 al 11. Verso 33 y 38 de Juan capítulo 11. Dice que Jesús se estremeció en espíritu y se conmovió ante la muerte y la reacción de aquella familia en el dolor. Y en el 38 nos agrega que Jesús se conmovió profundamente, o sea que en el 32 dice que se estremeció en espíritu y se conmovió. En el 38 nos agrega que se conmovió profundamente. Tanto se estremeció como se conmovió. La palabra griega que aquí se traduce parece expresar la idea de enojo, de disgusto o que se irritó. Es probable que su profunda emoción obedeciera a una interna protesta contra los daños que el pecado había introducido en el mundo, con la enfermedad, con la muerte y el duelo como terrible secuela. Verso 35 nos puntualiza que Jesús lloró. Sus lágrimas lo que nos dan es testimonio de su humanidad. Fue y es sensible al dolor y a la desgracia humana. Verso 36. Los judíos al verlo llorar dijeron: mirad cómo le amaba. Jesús fue 100% Dios y fue 100% humano. Cuando resucita a Lázaro demostró su deidad y cuando lloró hizo notoria su humanidad. Primera de Juan 4 del 1 al 3. Hemos llegado a nuestro primer texto que lo pueden leer en Juan 11:15. Segundo punto. Jesús va al sepulcro profundamente conmovido. Seguimos con el verso 38. La conmoción profunda del Señor y su llanto es posible que se deba a estas tres razones. Vamos a ir a la primera. Al amor que le tenía a Lázaro, quien consideraba su amigo, lo dice el verso 11. Ellos eran muy cercanos con el Señor, quien se quedó algunas veces en su casa. La segunda razón. El dolor de Marta y María conmovió al Señor, así que Él compartió en su alma el dolor con ellas. La tercera razón, que la muerte de Lázaro pudo haber
hecho pensar al Señor en su propia muerte, porque recuerde que él sabía la cronología de los hechos. El Señor sabía que la resurrección de Lázaro sería un motivo más para los judíos que buscaban ocasión para matarlo. Verso 45 al 57. Punto B. La piedra es quitada. Verso 39. El Señor da una orden: quitar la piedra. Solo Cristo puede resucitar, pero le da la oportunidad a otros de colaborar en la medida de sus capacidades. Al dar Jesús esta orden, Marta reacciona protestando, diciéndole al Señor: el cuerpo de mi hermano ya hiede, o sea, que ya está en descomposición, porque habían pasado 4 días después de la muerte. Y hubiera sido muy desagradable para todos los presentes ver el cuerpo de su ser querido en ese estado avanzado de descomposición. Dándole una aplicación nosotros ahora espiritual, vemos cómo muchos no resucitan a la nueva vida en Cristo porque no desean quitar la piedra que oculta la descomposición que causa el mal aspecto y el mal olor. Verso 40. Jesús, sin decir lo que se proponía, exhorta a Marta a tener fe, posiblemente recordándole las palabras del verso 23. ¿Qué le dijo en el verso 23? Marta, tu hermano va a resucitar. Pero esta vez se refiere al acontecimiento como la gloria de Dios, nos dice el verso 11:4. La gloria es el poder de Dios en acción, una forma de dar a conocer su soberanía sobre la muerte y sobre la vida. Cuando Jesús le dice a Marta: no te he dicho, si crees verás la gloria de Dios, esa fe en Marta se mostraría en la obediencia a aceptar que aquella piedra fuera movida, dejando aquella tumba al descubierto. La obediencia de la mano de la fe manifiestan la gloria de Dios. Nuestro segundo texto lo pueden leer en Juan 11:25 y vamos a nuestro tercer punto, donde Jesús resucita a Lázaro. Dice que Jesús ora, verso 41. Una vez se obedeció la orden de Cristo de quitar la piedra, quedaba algo por hacer por causa de la multitud. Dejar claro que lo que estaban a punto de ver sería hecho por la asociación de vida y de poder que existe entre el Hijo y el Padre. Porque el propósito era que creyesen en el Hijo que había sido enviado por el Padre. Así que Jesús, dice el versículo, alzando sus ojos a lo alto, dijo. Este gesto de mirar hacia arriba era una forma entre los judíos para empezar sus oraciones. Miren los ejemplos que le voy a dar de eso. En Mateo 14:19, cuando Cristo oró por los panes y por los peces. Juan 17:1, cuando Jesús ora por sus discípulos y los que habrían de creer. En Lucas 18:13 vamos a ver totalmente lo contrario en el publicano, que él no se atrevía a hacerlo porque se consideraba indigno. Continúa el verso 41 que dice: Padre, gracias te doy por haberme oído. La palabra en griego que se usa aquí para gracias se encuentra también en Juan 6:11, cuando el Señor dio las gracias por la multiplicación de los panes y de los peces. Esto nos dice que Cristo había orado previamente al Padre y su agradecimiento era por haberlo escuchado.
Y esa oración que el Padre escuchó no era solo para bendecir los alimentos. Verso 42. En el caso de Lázaro podemos preguntarnos cuándo fue que el Señor hizo esta oración. Posiblemente después de haber llorado y de haber llegado al sepulcro, pero antes de decir que quitaran la piedra. Se deduce que la oración de Jesús no mencionada en el relato fue en voz alta para que todos los presentes pudieran escucharla. El fin de aquella oración no era solo la resurrección de Lázaro, sino la conversión de todos ellos cuando supieran que Él era el enviado del Padre. Si la resurrección de Lázaro no hubiera cambiado corazones, no se hubiera logrado totalmente el propósito. Porque los milagros son señales que, además de beneficiar a quien los recibe, llevan la intención evangelística. Jesús anticipadamente agradece, seguro y confiado de que el milagro era un hecho. Punto B. Jesús ordena a Lázaro que salga. Verso 43. Llegó el momento cumbre de aquel encuentro. Todo lo dicho y hecho antes adquiriría relevancia cuando vieran lo que pasaría. Lázaro, ven fuera. Las cadenas de la muerte se vieron quebradas por la voz de autoridad que dio esta exclamación. La fuerte voz de Cristo haría constar con los ojos y oídos de los que estaban ahí que al momento de Cristo dar la orden, Lázaro volvió a la vida y salió de su tumba. La orden de Cristo sacó a Lázaro de la oscuridad, de la tumba a la luz de un nuevo día. De un sitio de tristeza a un lugar de alegría, de la muerte a la vida, de la descomposición a la restauración, de la inactividad a un servicio al Maestro. Verso 44. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Los antiguos preparaban a sus muertos envolviéndolos en vendas de tela, separado el cuerpo de las extremidades, por eso pudo caminar. Algunos comentaristas hacen un contraste de la salida de Lázaro de su tumba con la de Cristo. Lázaro sale envuelto en sus vendas y en el sudario que tenía, sugiriendo que los iba a necesitar más adelante. En el caso de Cristo, sus vendas y el sudario se quedan en su tumba. ¿Por qué? Porque Él no los volvería a utilizar. Aunque Lázaro volvió a la vida y logró salir por su propio pie de la tumba, fue necesario que le quitaran las vendas. El Señor les dijo, desatadle y dejadle ir. El Señor dejó intacto lo que manos cariñosas habían hecho en la preparación del cuerpo para la sepultura, a fin de que ellos tuvieran la emoción de deshacerla con sus propias manos para dejar a Lázaro en libertad. Así es con los nuevos convertidos en Cristo Jesús. Ellos han recibido nueva vida, pero necesitan la ayuda de hermanos, de pastores, de líderes espirituales para que vayan eliminando lo que les mantiene sus vidas atadas. Muchos lamentablemente no permanecen en esa nueva vida. ¿Por qué? Porque no permiten el cambio de hábitos, de actitudes, de ideas, de gustos que limitan seriamente el caminar con nuestro Señor. Nuestro tercer texto lo pueden encontrar en Juan 11:45. Hemos llegado a nuestra reflexión que nos dice: la historia de la resurrección de Lázaro nos ofrece estas enseñanzas. Aún los mejores amigos de Cristo pueden enfermar y morir.
Esto nos ayuda a eliminar la idea de que si uno está cerca del Señor, nunca enfermará ni enfrentará tribulaciones. Segunda, nuestras peticiones delante del Señor serán atendidas, pero en el tiempo apropiado. En el momento que vaya a ser para glorificar al Señor. La tercera, dice, muchas tribulaciones son para que Dios sea glorificado. El verdadero creyente afirma más su fe en Dios por causa de su intervención en nuestras tribulaciones. Cuarta, Dios espera de nosotros cierta participación a fin de que su poder se manifieste. Algunas de estas participaciones fueron cuando pidió que le dijeran dónde estaba el sepulcro de donde estaba enterrado Lázaro, en el verso 34. También cuando pidió que le quitaran la piedra, en el verso 39. Y cuando dijo que lo desataran, que le quitaran las vendas a Lázaro, en el verso 44. La quinta dice, fue necesario abrir la tumba maloliente para que resucitase Lázaro. De la misma forma, es necesario que se abra el corazón que ha pecado para que la vida de Dios cambie todas las cosas. Así que nuestra invitación es a permanecer. Dice este verso, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Permanezcamos en ese nuevo nacimiento, en esa nueva vida. Nuestra próxima semana estaremos viendo cómo los milagros causan conmoción y producen fe. Bendiciones.